voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? Muy buenas tardes, bienvenido a Deportiva, el programa de sobremesa de planetadeporte.es. Hoy es lunes, empezamos la semana, una semana importante, muchos temas de Eurocopa encima de la mesa, tenemos ya las semifinales definidas, ya sabemos cuáles son los dos enfrentamientos que van a haber allí en esas semis después de haber vivido pues los cuartos de final al completo. Mucho vamos a hablar de la Eurocopa, de los cuartos de final, de qué es lo que ha pasado, de cuáles son los equipos que se han quedado por el camino, naturalmente de cuáles son los que han logrado el acceso a las semifinales de esta Eurocopa. Ya veis que vamos ya llegando a un momento clave de esta competición, de esta Eurocopa, de este torneo, mejor dicho. Y vamos a hablar también, como no, de mercado. Tenemos varios números encima de la mesa. El Barça, que atención, es última hora, acaba de fichar de forma oficial, porque esto sí que era un secreto a voces, a Denis Suárez. Ultimísima hora tendremos a Paul Valladbo, que nos explicará también al detalle de lo que ha sucedido. Hablaremos de Guardiola, que ya ha sido presentado para el Manchester City. Hablaremos también, por supuesto, de Fernando Torres, quien seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid una temporada más como mínimo con el conjunto colchonero. Y hablaremos de otros temas, ya veréis. Esto en cuanto a fútbol. Tenemos baloncesto y tenemos esa mala noticia en clave blaugrana, y es que Tomas Satoransky en principio no va a seguir la próxima temporada como base del FC Barcelona Las. Hablaremos en unos instantes de Tomas Satoransky, de esta decisión del base por no seguir en el conjunto catalán, por dar el salto ya a la NBA. El salto era un hecho que lo iba a dar. La cosa es si aguantaba más temporadas. Básicamente es lo que parecía indicar la renovación que tuvo pues lugar hace muy poquito, o bien si se iba ya este verano, como no parecía que iba a suceder, pero en las últimas horas parece que ha habido un cambio. Conectaremos con Carlas para que nos lo explique. Y por último nos iremos con Motor y Alex Sardá. Explicar varias cosas. Una, mañana tendremos tenis, mañana tendremos ciclismo, que nadie se piense que nos olvidamos de estos dos deportes, menos cuando ha arrancado el Tour de Francia, menos cuando está disputando Wimbledon, pero eso mañana tendrá cabida ambos deportes en Crónica Deportiva. Ahora sí, nosotros dejamos la presentación, nos vamos ya a hablar de fútbol, así que bienvenidos. Pues vamos allá con el fútbol, como decíamos, arrancamos con este fantástico deporte y arrancamos con muchas cosas encima de la mesa, muchos temas encima de la mesa. Venga, ya se han disputado los cuartos de final de la Eurocopa 2016, vamos a repasar cuáles son los resultados y qué es lo que ha sucedido. Vamos con ello. Empezamos con el Polonia-Portugal, partido que empataron, lo recordaréis seguro, básicamente porque este sí lo pudimos comentar el viernes, así que no nos excederemos mucho en lo que es el comentario, básicamente porque ya lo hemos vivido aquí, pero en todo caso, Polonia-Portugal, acabó con 1-1 en el marcador durante los 90 minutos, una primera parte interesante, una segunda con mucho miedo a perder por parte de ambos conjuntos, como seguro que recordaréis, tanto por parte de Portugal como por parte de Polonia. En la prórroga, 3/4 de lo mismo, por lo que casi que todos firmaban ya el poder ir a penaltis, y en los penaltis pues se impuso Portugal, Portugal después de pues lograr básicamente Polonia falló un penalti y a partir de ahí pues Portugal tuvo a la quinta digamos el quinto jugador que lanzó de Portugal tenía la oportunidad de sentenciar la eliminatoria y eso es lo que básicamente consiguió. Gales-Bélgica, venga, partido que se disputó aquí sí el viernes, con lo que no pudimos comentarlo, un partido en el que se empezó avanzando, curiosamente, Bélgica, el equipo que perdió, empezó avanzándose en el marcador el conjunto belga, un conjunto que en principio era favorito, ya lo explicamos aquí, se esperaba mucho de estos jugadores que no solo por nombres propios son muy destacados, Hazard, De Bruyne, quien fichó por una barbaridad de millones por el City, ¿no? Una serie de jugadores que la sensación era que llegaban a esta Eurocopa, aparte de ser buenos nombres, en el momento adecuado para llegar a esta Eurocopa, ¿no? En el momento de madurez adecuado, por lo que ese es el motivo por el cual se esperaba especialmente mucho de esta selección en esta Eurocopa. Pues bien,
El caso es que lograron marcar, lograron avanzarse en el marcador y lo hicieron además pronto. Lo que pasa es que pues Gales supo reaccionar y lo hizo bien, reaccionó bien, logró reaccionar de la mano de varios jugadores, logró desde luego darle la vuelta al marcador y acabar con ese 3-1, más que destacado a favor del conjunto de Gales, que bueno, pues hace que estén en semifinales. Y cuidado con esta Gales, básicamente porque una vez en semifinales, ya lo dijimos, el lado del cuadro no es especialmente complicado, con lo que siguen avanzando, siguen superando rondas estos equipos. En este caso hablamos de Gales. Ahora se han plantado en semifinales y todo puede pasar. Están a un solo pasito, ni más ni menos que de la final de la Eurocopa, así que se dice pronto. Una Gales que en la previa decíamos que era una selección que se iba a encomendar a Gareth Bale, que tenía Bale y poco más realmente, ¿no? Bueno, pues esta selección está haciendo las cosas muy bien y eso también hay que tenerlo en cuenta, y tal vez su mejor partido ha sido precisamente contra Bélgica, ¿no? Y es que lejos de amedrentarse después del gol inicial de Bélgica, le sentó bien el gol a Gales, porque realmente supieron darle la vuelta al partido, a la dinámica, porque Bélgica salió muy, muy bien. Y en la segunda parte, cuando mejor estaba haciendo las cosas Bélgica y la sensación era que de nuevo el gol de la victoria para los belgas estaba a punto de llegar, los espacios que también generaron atrás fueron los que provocaron el gol para Bélgica, para Gales, que día, y a partir de ahí pues acabó venciendo la selección de Gales. Más partidos, venga, nos vamos al otro encuentro, al tercer encuentro de esta tanda, esta ronda de cuartos de final, seguramente el más destacado, el más emocionante, y creo que no decepcionó. Alemania-Italia, un partido que acabó con 1-1 en cuanto a los 90 minutos de juego, luego se fue a la prórroga, ahí se mantuvo la diferencia en el marcador y se acabó decidiendo todo en los penaltis, ni más ni menos. Una tanda de penaltis, ¿cómo definirla aquí? Si algún oyente no está de acuerdo conmigo, que por favor me lo haga saber, yo estaré encantada, pero sí que es cierto que fue una tanda de penaltis curiosa porque hubieron muchos fallos curiosos que no se esperaban, mucho desacierto, mucha falta de puntería, y bueno, al final pues por 6-5 se acabó imponiendo Alemania, y eso que Italia durante muchos momentos lo tenía un poquito mejor porque Alemania estaba contra las cuerdas, pero cambió la situación y aquí sí Alemania no lo desaprovechó, así que ahí lo tenemos, sí. Alemania que logra pasar a las semifinales, luego a quitarse ese peso, ¿no?, de que no había logrado ganar hasta ahora a Alemania y Alemania no había logrado ganar a Italia en Eurocopa cuartos de final, con lo cual, bueno, pues lograron acabar con esa especie de mala suerte que hasta ahora les perseguía, o básicamente de mejor hacer por parte de la selección italiana. Y ahí queda, Por eso, bueno, pues tenemos a otro clasificado. Decir que Italia ha competido muy bien en esta Eurocopa, francamente bien, y que la sensación es que cualquiera de las dos realmente merecería perfectamente estar en semifinales, tanto Alemania como Italia. Una Italia que, por cierto, salió sorprendiendo al conjunto alemán con una presión muy elevada, plantando cara, haciendo daño a Alemania. Luego ahí volvieron, digamos, a recolocarse los alemanes en el terreno de juego, pero francamente vieron las cosas, Alemania se avanzó, luego Italia empató y pues esa tanda de penaltis que acabó, además decirlo así, y es de Gianluigi, no sé hablar, Buffon, el mítico portero de la selección italiana, pues despidiéndose de la Eurocopa entre lágrimas, sabiendo también que seguramente se trate de el último gran torneo que vaya a disputar con la selección italiana. Un Buffon que ya pues está cerca de los 40 años, si es que no los ha cumplido ya, es un mito, insisto, en activo para los italianos, para el fútbol en general, yo creo, pero desde luego pues ha vivido un momento especial porque se ha quedado a las puertas de poder estar en la semifinal de esta Eurocopa 2016. Así que bueno, veremos a ver cómo avanza. Alemania-Italia, ya lo hemos dicho, nos vamos con el último partido de cuartos de final, Francia-Islandia, un partido, decíamos ayer en la previa, cuidado, porque Francia no ha jugado precisamente bien, porque Islandia ha plantado cara a todos los rivales con los que se ha encontrado hasta ahora, porque Islandia
viene con ganas de dar la sorpresa, tiene presión cero, bueno, pues mucho hablar, pero a la hora de la verdad, Francia se impuso y lo hizo de forma clara. En un abrir y cerrar de ojos ya iban ganando por 2-0. Sí que es verdad que Islandia no le perdió nunca la cara al partido, siguió luchando, siguió jugando bien, jugando a su estilo, jugando básicamente pues la manera que tenían que hacerlo para poder intentar darle la vuelta al marcador, pero no pudieron. Enseguida se puso el 4-0 en el marcador, todo parecía ya sentenciado, de hecho así era, pero sí que es cierto también que en el tramo final del 4-0 se pasó al 4-1, luego ya el 5-1 y luego el 5-2. Así que en definitiva, goleada de Francia, que necesitaba también un partido así, que hasta ahora no había conseguido cosechar buenas sensaciones. Recordad los muchos problemas que tuvo Francia, especialmente tras el primer partido, un partido que se ganó por ese gol in extremis, seguro que todos lo recordaréis, de Payet, si mal no recuerdo, contra Rumanía, pero fue un partido que no dejó, insisto, buenas sensaciones, ¿no? Y esto es lo que se criticó mucho, que si Griezmann no estaba en un buen momento de forma, imaginaros, que si Paul Pogba también físicamente tocado y que no acababa de encajar, ¿no? en el modelo de Deschamps, porque jugaba en una posición un poquito diferente a la que juega habitualmente con la Juve. Bueno, se habló mucho de este tema, pero a la hora de la verdad, en el segundo partido, como bien recordaréis seguro también, Deschamps no sacó a ninguno de los dos y en cambio de titulares, en la media parte rápidamente rectificó, los sacó a los dos y fueron jugadores importantes para la remontada. Griezmann ha pasado de ser un jugador que le han puesto en duda a ser un jugador absolutamente clave para su selección, para la selección francesa. Ahora mismo suma 4 goles y eso significa que es uno de los pichichis de esta competición, de esta Eurocopa 2016. Está haciendo las cosas francamente bien, está siendo un jugador realmente vital, apunten bien, vital para esta selección, para la selección de Francia. Así que bueno, veremos a ver. Dicho esto, ya tenemos las 2 semifinales definidas, ya sabemos cuáles son y las vamos, como no, a repasar. Portugal, Gales y Alemania, Francia. Vámonos con este primer duelo del que hablaremos largo y tendido a lo largo de toda la semana, que nos queda mucho, pero 3 pinceladas simplemente. Portugal, Gales. Sí que es verdad que se puede personificar como un duelo entre Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, y sin duda son las estrellas de ambos conjuntos, pero es bastante más que eso. Una Portugal que aún no ha logrado ganar a ningún equipo en 90 minutos, que siempre ha vivido bien de la prórroga o bien de la tanda de penaltis, hasta ahora con éxito, con lo cual, pues oye, mérito tiene por supuesto que estén en esta fase. Que están en un lado del cuadro sencillo, como el de Gales, un lado del cuadro, ya lo sabíamos en el momento en que quedaron distribuidos pues los equipos que, hombre, nada tenía que ver el de Alemania, España, Francia, Inglaterra, ¿no? Con el lado en el que se habían quedado encuadrados Bélgica, Gales, Portugal. Y ya lo dijimos, cuidado con el ganador del Portugal-Croacia porque tiene muchos números de poder llegar a la final, porque realmente no se va a medir a rivales muy complicados. De hecho, seguramente ese era el duelo más complicado. Y así es, luego falta ver qué es lo que pasa en el terreno de juego, pero en principio el rival más duro que tenía o que tiene Portugal para llegar a la final es Croacia, que en principio se presumía más duro incluso que la propia Gales, ¿no? La que se van a medir en semis. Pero bueno, pues vimos a una Croacia con mucho miedo de encajar goles. Y por lo tanto, una Croacia lejos de ser esa Croacia que debía generar temor, que debía, pues a través de un centro del campo tremendo, con una calidad tremenda, imponerse muy claramente a sus rivales. No fue el caso. Recordad que Portugal logró ganar en la prórroga, de nuevo aquí también, después de un empate tras los primeros 90 minutos. Luego el siguiente partido en cuartos de final, Portugal, ya sabéis que pues venció a Polonia en la tanda de penaltis por 3-5 en esa tanda final, así que también ahí tuvieron que sudar y muchísimo los jugadores de Portugal, los seguidores también. No sé yo, veremos a ver cómo les afecta a nivel físico, ¿no? El llevar tantas prórrogas en lo que llevamos de Eurocopa. Una Portugal que, recordad, tenía un grupo muy asequible en la fase de grupos contra Hungría, contra Islandia y contra Austria, y no logró superar a ninguno de los tres. Es decir, no ha dejado buenas sensaciones. Sí que es verdad que en los cuartos de final tuvo momentos en los que sí dejó mejores sensaciones. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Gales, que también llega reforzado después de haber superado a Bélgica, una selección que no es fácil de batir, que empezó bien el partido, que tuvo momentos de muy buen fútbol, por lo que, insistimos, creemos que llegará reforzada. Seguimos Alemania-Francia es la otra semifinal.
se celebrará el jueves a partir de las 9 de la noche y es una semifinal también muy atractiva, la que más, sin duda, de ambas, básicamente porque es la anfitriona, una anfitriona que no ha jugado especialmente bien, pero es que es la anfitriona, da igual, sí que es verdad que contra Islandia pues ha podido lucirse más y ha tenido mejor juego, mejores resultados, mejor todo, también difícil medir contra Islandia a una selección, porque por mucho que lo haya hecho fantásticamente bien el conjunto islandés, no deja de ser una selección a priori menos potente que otras, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y comentar que en cuanto al rival, Alemania, es una Alemania que tiene muy claras las cosas, que es la vigente campeona. Estamos en un ciclo importante para Alemania, que para ellos sería muy importante también no revalidar, sino ganar una Eurocopa, ¿no? Y poder coronarse como campeones de Europa, cosa que hizo, por ejemplo, la selección española en su momento, en el año 2010 el Mundial y 2012 la Eurocopa. Así que bueno, interesante, ¿eh? Veremos a ver. Parte como favorita yo diría un poquito más Alemania, lo que pasa que Francia juega en casa y eso también hace mucho, así que veremos a ver qué es lo que sucede. Además, Griezmann está en un gran momento de forma, Payet que solo marca golazos, etcétera, etcétera. Así que bueno, analizaremos largo y tendido este partido. Ahora sí, venga, vamos con la selección española de fútbol porque ha llegado la noticia que sin duda muchos estaban esperando escuchar, y es que Vicente del Bosque y Iker Casillas han hecho las paces. Y es una noticia importante para, yo creo, un poquito todos, para los seguidores de la selección española, para los seguidores, del Real Madrid, los seguidores o simplemente de estas dos figuras, ¿no? Tanto de Vicente del Bosque como de Iker Casillas. Nos había llamado mucho la atención las palabras de Vicente del Bosque hace poquito, la semana pasada, una vez se supo que ya no iba a seguir al frente de la selección española. Nos habían llamado la atención, es decir, no entramos a criticar a Vicente del Bosque, para nada, al contrario, sino que nos había llamado la atención esas declaraciones básicamente porque Vicente del Bosque es un perfil de entrenador que es cero polémico, no le gusta la polémica, no le gusta generar polémica, al contrario, si por algo se ha caracterizado Vicente del Bosque es por ser seguramente el hombre que mejor podía gestionar ciertos problemas de competencia entre clubes, de rivalidad, de egos, incluso dirían un vestuario plagado de estrellas como el que ha sido y es el de la selección española en los últimos años. Creo que más allá de su labor como entrenador, a nivel táctico, a nivel técnico, Vicente del Bosque era la persona que mejor estaba ahí solo por la capacidad, ¿no? De gestionar este tipo de problemas, y realmente han habido muchos problemas de este tipo en los últimos años, ¿no? Especialmente con un momento muy concreto, ¿no? Época Mourinho, Guardiola, los clásicos tan cerquita los unos de los otros, tanto rifirrafe. Bueno, pues ese momento seguramente sin Vicente del Bosque tal vez hubiese acabado un poquito peor. Quién sabe, esto no lo sabemos, pero con eso sí que es importante. ¿Qué quiero decir con ello? Que sí, teniendo la manera de ser que tiene Vicente del Bosque, aún así le vemos hacer este tipo de comentarios, ¿no? hacia Iker Casillas, la sensación desde fuera, ostras, es que algo había, y que lo dijera incluso ante los medios de comunicación, es que realmente ese algo le había supuesto realmente un mal trago al seleccionador o al ex seleccionador, y por ese motivo he decidido contarlo. En todo caso, han hecho unas paces y eso es lo importante. Iker Casillas, desde el momento en el que Del Bosque dijo que el comportamiento del jugador había sido pse, como sea, así lo dijo, con el cuerpo técnico, que nunca con los jugadores, pero sí con el cuerpo técnico, desde ese momento no se había pronunciado, y lo que ha hecho directamente hoy es colgar una fotografía en la que aparece Del Bosque y Casillas juntos con el siguiente mensaje. Atención: esta mañana en la ciudad del fútbol, 25 años juntos y lo que nos quedan. Un saludo, míster, suerte. Así que palabras de Iker Casillas, que ¿qué queréis, sinceramente? Es genial que este tipo de cosas se solucionen así. Y digo es genial, y aquí ya como valoración personal, porque cuántas veces hemos visto cómo este tipo de declaraciones así un poco cruzadas de un lado, en este caso más de un lado que del otro, desde luego, ¿no? Pero este tipo de problemas acaban con relaciones que directamente pasan de relaciones a congelarse, ¿no? Y era una pena, una verdadera pena, que dos personas no tan importantes a nivel de fútbol español en este caso,
y un poco más te diría, ¿no? Como son del Bosque y Casillas, pues ahora pues entrasen en una cierta enemistad o simplemente en una falta de relación o una relación incómoda básicamente por estas declaraciones o por el comportamiento de Iker Casillas durante toda la Eurocopa con el cuerpo técnico, sin entrar, insisto, a valorar en de quién es culpa, no, simplemente que sería una pena. Esto sucede, ¿no? Por lo que, oye, cuando pasa una cosa así y luego 4 días más tarde, como hemos hecho hoy, podemos decir, oye, no, que ya han hecho las paces, que mira, que son tan amigos y ya está todo olvidado, pues está muy bien, la verdad, está muy bien y no sucede muy a menudo. Así que Iker Casillas y Vicente del Bosque, que han hecho las paces ya, recordad, bueno, de hecho, esta reconciliación llega un día después de las palabras de Carles Puyol, el ex capitán del Fútbol Club Barcelona, que ha asegurado lo siguiente, ha dicho: del Bosque es un trozo de pan, sus razones tendrá para decir eso, que conste que estas declaraciones de Puyol eran previas a la firma de paz, digamos, el acuerdo de paz entre del Bosque e Iker Casillas, ¿no? Pero esto es lo que dijo lo que dice, mejor dicho, lo que dijo Carles Puyol antes de saber que ya habían llegado pues, a un acuerdo, de que ya habían hecho las paces. Y por otro lado, también es verdad que también ha asegurado, o también ha comentado, mejor dicho, Puyol, que él hubiera hablado con Iker Casillas antes de la Eurocopa para dejarle muy, muy claro cuál iba a ser su rol. Eso es lo importante, ¿no? No para cambiar nada, sino simplemente para dejarle claro que tu rol va a ser este, por lo tanto, ni malas caras, ni relaciones así, no, es decir, ¿te parece bien? Estupendo, te vienes a hacer grupo, que en esto insistimos, ha insistido mucho del Bosque en que no había ningún problema, que con sus compañeros de 10, pero también hubiera estado bien con el cuerpo técnico, ¿no? Entonces, simplemente eso, pues tal vez por parte de Vicente del Bosque le faltó un punto de comunicación hacia el portero, eso no le sentó bien y eso es lo que ha acabado por provocar pues esas ciertas redecillas que se formaron en la Eurocopa, pero que insistimos, en principio ya están más que solucionadas, ¿eh? Así que quede claro y que conste. Dejamos el tema aquí, venga, dejamos a Iker Casillas, dejamos a Vicente del Bosque, de los que hemos hablado largo y tendido a lo largo de toda la semana. Nos vamos un poquito con el mercado y con 3 noticias que tenemos encima de la mesa. La primera, la hemos conocido hoy. Fernando Torres seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid una temporada más. El conjunto colchonero ha hecho oficial el acuerdo de renovación del Niño Torres por un año. Importante noticia para el Atlético, también para Fernando Torres, que hace unos meses no lo veía ni mucho menos claro. Recordad que en invierno, cuando el tema de la sanción de la FIFA sobrevolaba mucho más las cabezas de los seguidores del Atlético de Madrid, del Madrid, que no ahora, que conste que sigue ahí la sanción, que en principio todo está, bueno, básicamente la sanción está suspendida de forma cautelar hasta que acaben los recursos, se acaben de analizar los recursos, pero podría acabar esa suspensión cautelar en cualquier momento y ahora ya, como estamos en mercado, pues se entiende que poca cosa haría, pero en ese caso ya afectaría de cara al invierno que viene o al primero en mercado, que sería el del invierno que viene, sin contar el del verano este. Entonces, en invierno, cuando no se sabía qué iba a pasar con la sanción de la FIFA, en ese momento salió de lo de, naturalmente, la posible multa que le podía tocar al Atlético, igual que al Real Madrid, y se entendió que entonces podíamos estar hablando del último periodo de fichajes, pudiendo fichar el Atlético de Madrid antes de pasar una época de 2 periodos de fichajes sin fichar. Claro, esto no se sabía y el club seguro que había movido hilos lo suficiente como para enterarse muy, muy bien de los tempos de esta sanción. Pero en todo caso, el Atlético de Madrid no movió ficha y lo que es más importante, se hablaba, bueno, pero ¿qué va a pasar con Torres? Porque Torres acaba contrato, recordad, es el tema de que está cedido los finales de esta temporada y la sensación era cuidado porque o se le renueva ahora o es posible que se le acabe el contrato y que no pueda renovar por el Atlético de Madrid a finales de temporada, básicamente porque el Atlético de Madrid ya no pueda fichar a jugadores. Recordad, fichar porque él estaba en calidad de cedido. Bueno, pues al final nada más lejos de la realidad, no ha pasado eso porque no se le fichó entonces, pero recordad que Torres su rendimiento fue también de menos a más, tuvo un final de temporada importante y bueno, pues ha acabado renovando, ahora sí, una vez la temporada acabado, sin sanción de FIFA porque aún no está impuesta y todos pendientes de ver qué es lo que sucede con Fernando Torres. Ya lo sabemos, que estará un año más con el Atlético de Madrid, en su casa, en la que ha sido siempre o casi siempre su casa. Y luego, por otro lado, nos falta saber sin duda qué es lo que pasa con la sanción de la FIFA. Estamos muy pendientes de tema Atlético de Madrid, también de tema Real Madrid.
Venga, seguimos. Dejamos a Fernando Torres, nos vamos con Pep Guardiola porque el ex técnico del Bayern de Múnich ha sido presentado por el Manchester City. Como bien sabéis, es su nuevo club, su nuevo conjunto. Entonces, bueno, pues un Pep Guardiola que ya ha sido presentado con su nuevo equipo. Y ha hablado de varias cositas, enseguida escucharemos no sus declaraciones, sino pues básicamente a Paul Valladó, que nos explica cuáles son los detalles del fichaje del entrenador catalán, pero en todo caso Pep Guardiola, que ya seguro es nuevo entrenador del Manchester City para la próxima temporada. Ha sido presentado, como decía, este fin de semana, una presentación que también se ha entendido, también ha sido una especie de baño de masas, ha contado con mucha gente, obviamente los aficionados del Bayern no, pero sí del Manchester City, muy ilusionados ante la llegada de un técnico de la talla de Guardiola. El City es un equipo que desde hace años lo que busca es, sin duda, poder llegar lejos en la Champions League y, bueno, pues este año tendrá una oportunidad de lujo con un técnico que solo sabe llegar a semifinales, no solo, sin duda, pero que no ha llegado nunca a menos de una semifinal con un equipo, lo cual es tremendo, con un equipo que haya participado en Champions, ¿no? Lo cual, insistimos, es muy, muy destacado. Para hablar de este tema, para hablar, por supuesto, de esa presentación de Pep Guardiola, contamos con Paul Valladó, que nos analizó qué sucedió este fin de semana en Manchester. No escuchamos a Paul, vamos a ver si somos capaces de conectar con nuestro compañero. A ver ahora. No, un último intento para intentar llegar a Paul, a ver si ahora sí. Pues tampoco le acabamos de escuchar. Ahora sí. Venga, vamos con él. Un segundito. Conectamos con Paul, que nos explica esa rueda de prensa de Pep Guardiola o esa presentación de Pep Guardiola. Al ritmo de Oasis y los Beatles, Josep Guardiola fue presentado ante el calor de más de 10.000 aficionados del Manchester City. El técnico ex del FC Barcelona y del Bayern Múnich dejó lugar tanto para las bromas como para la serenidad. Aseguró que no iba a fichar a Leo Messi, a la vez que confirmaba a sus aficionados que lo primero que quería era jugar bien y que disfrutaran todos ellos del fútbol que hiciera su nuevo proyecto con los Citizens. Además, en la previa de la presentación, Josep Guardiola, que recibió su primera entrevista, no de la mano de un periodista, sino de Noel Gallagher, el ex cantante y compositor de Oasis y ahora en solitario, que también tuvo lugar la broma, sobre todo entre ellos, entre ambos, aunque aseguró Guardiola que uno de sus principales objetivos en el Manchester City es ganar partidos y además de forma consecutiva, ya que lo ha conseguido tanto en el Barça como en el Bayern, pero consciente de la dificultad de lograrlo en la Premier League, donde cualquiera es capaz de ganar a cualquiera. Palabras textuales de Guardiola, es un reto para él y espera lograrlo. Eso sí, ya digo, Guardiola que ya tiene fichajes confirmados, no habló de ellos, sí que habló de los jóvenes, de los cuales aseguró que iban a tener su oportunidad, que a veces se iba a equivocar y a veces iba a acertar, pero que sobre todo lo vería durante la pretemporada. Al ritmo de Hey Jude, Guardiola fue despedido por la afición y ahora veremos su nueva etapa en el Manchester City. Muy bien, pues hasta aquí las palabras de, por supuesto, Paul Valladó, nuestro colaborador, que nos hablaba de Pep Guardiola, de esa nueva etapa en el Manchester City, un baño de masas, a ritmo de Oasis, sin duda, de Noel Gallagher, que pues está muy, muy atento a todo lo que suceda con Guardiola y con el Manchester City. Veremos a ver cómo avanza. Nos vamos con un último tema que hemos sabido hace nada, hace pocos instantes. De hecho, el Barça lo acaba de publicar en las redes sociales como una última hora, y es que Denis Suárez es el nuevo jugador del FC Barcelona, es nuevo jugador del conjunto catalán. No nos sorprende porque ya sabíamos que de hecho era fichaje del conjunto catalán, del Barça, pero aún por parte del club no había confirmación oficial. Ya lo es, ya es nuevo jugador del Barça. Vamos a conectar también aquí con Paul, que nos explica esa última hora del Barcelona.
sobre Denis Suárez, el nuevo jugador del FC Barcelona, vuelve a su casa, entre comillas. Recordamos que el Barça lo fichó de las categorías inferiores del Manchester City. Pues bien, un jugador que sin ninguna duda viene para ser una opción en muchas posiciones, muy polivalente. Ha destacado muchísimo con el Villarreal jugando en banda esta temporada, pero recordamos que, por ejemplo, en su paso por el Sevilla llegó a jugar de medio centro e incluso también de media punta. En el Barça B su posición habitual está en el centro del campo, y ahí es donde podríamos ver a Denis Suárez esta temporada, junto también las posiciones de banda. Es un recambio para Neymar, por ejemplo, en esa banda izquierda, incluso para jugar por banda derecha en lugar de Leo Messi. Puede sustituir a Rakitic, por ejemplo, en el medio centro, incluso a Iniesta en la media punta. Jugador muy polivalente, jugador que además tiene mucha experiencia ya en primera división. Esta temporada ha ganado muchos minutos y que seguro va a tener un buen rendimiento desde el primer día. Buena incorporación para Luis Enrique, que gana un jugador muy polivalente. Viene además por un coste entre comillas bajo. Recordamos que se incluyó la operación Rakitic y ahora el Barça la ha recuperado por menos de 4 millones de euros. Teniendo en cuenta cuál ha sido el recorrido de Denis Suárez, podríamos hablar de que la operación ha sido bastante buena y la cláusula de rescisión será de 50 millones. De momento firma por 4 temporadas más una opcional, y esta está condicionada a los minutos que juegue a lo largo de esas 4 temporadas. Veremos cuál es el rendimiento de Denis. En principio parece que puede ser un gran recambio para Luis Enrique en casi cualquier posición del centro que para arriba. Pues gracias, Paul, y la música que viene detrás también, por esa valoración de Denis Suárez, jugador que viene a reforzar la plantilla del FC Barcelona al centro del campo. Veremos a ver cómo encaja, por supuesto. Un jugador que conoce bien la casa, se formó, no al 100%, pero sí, pues una etapa en las categorías inferiores del club. Luego, al no tener espacio en el primer equipo, no poder subir, pues se siguió formando, en este caso saltó a la primera división de la mano de otros clubes, y a partir de ahí, pues va a volver al FC Barcelona después de las buenas sensaciones que también ha dejado fuera. Con esto nosotros ahora sí vamos a dejar el fútbol ya, nos vamos a hablar, cómo no, un poquito de baloncesto. Planetadeporte.es. Una pausa y volvemos enseguida. 3 O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las 3 O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales, propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las 3 O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest, inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos, no dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com. Tiempo de baloncesto en Crónica Deportiva. Pues vamos ya con tiempo de baloncesto en Crónica Deportiva. Varios temas encima de la mesa. El primero, una mala noticia en clave Fútbol Club Barcelona. Lo hemos dicho hace unos instantes en la presentación del programa, y es que el Barça aún no conoce cuál va a ser su nuevo entrenador. Ahora parece que es el tándem Aito-Sito el que más apunta a formar parte del banquillo del Barça. Recordad que en las últimas semanas los nombres han cambiado mucho, que si Katsikaris, por supuesto Jasikevičius, que luego se supo que no podía por cuestiones de requisito ACB, luego insistimos el técnico griego, parecía hecho, luego parece que no, que Sito Aito, pero no está 100% seguro. Bueno, no sabemos aún cuál va a ser el nuevo entrenador, pero lo que sí sabemos en principio es que puede que no cuente con uno de los jugadores estrella que tenía este año el conjunto catalán. Atención, porque Tomas Satoransky en principio no va a seguir en el Barcelona, va a dar ya el salto a la NBA, algo que parecía que no iba a llegar ya esta temporada básicamente, o este verano, porque recordad que Satoransky renovó hace muy poquito con el conjunto catalán y la sensación era que al renovar, y además a medio plazo, como mínimo va a estar unos años más antes de intentar dar el salto a la NBA. Pues bien,
esto podría haber cambiado. Para hablar de este tema voy a conectar con el programa Fútbol Club Barcelona, con mi compañero Carlas Farrés, que hoy ha trabajado este tema, lo ha hablado largo y tendido. Vamos a hablar, cómo no, con Carlas, que nos va a explicar pues todos los detalles de la posible salida del Barça de Tomas Satoranski. Espectacular, David. 8 de 8. Pues ya estamos aquí en la sección de baloncesto para comentar la actualidad y bueno, tenemos muy malas noticias, como dice el título. Tomas Satoranski va a dejarlo el Barça para fichar para los Washington Wizards. Es una noticia que ha corrido como la espuma en las últimas horas. Va a dejar el Barça, a marchar a los Washington Wizards de forma oficial. Era un rumor que ya se venía dando desde medianos de semana. A servidor le llegaba a medianos de la semana pasada que Satoranski se estaba planteando la posibilidad de no continuar en el Barça, pese a haber renovado durante el inicio de esta temporada. Durante esta temporada terminada hace muy poco. Y el Barça checo pagará la cláusula de salida para firmar un contrato de 3 años y $9 millones. En el Barça andan muy molestos porque tenían el compromiso verbal del jugador que no se iba a marchar, pero finalmente ayer, bueno, los rumores de Adrián Wojnarowski, que es una persona muy bien informada de la NBA, hablaban, pues eso, que tenía ese acuerdo con el Washington Wizards, fue seleccionado el número 32 en el draft de 2012 y según, como decíamos, este periodista en su cuenta de Twitter, se ha podido confirmar, ha llegado a un acuerdo para firmar este contrato con los Washington Wizards, equipo que tiene los derechos, este jugador de la NBA. El contrato será de 3 años por estos $9 millones y este adiós supone un golpe durísimo para el Barça, que se queda sin bases. Arroyo acaba el contrato y no interesa su continuidad. Y bueno, veremos por dónde pueden ir los tiros a partir de ahora. Renovó hace muy poquito, unos meses, el contrato con el Barça hasta 2020, pero incluyó cláusulas al final de cada temporada que le permitían romper el compromiso pagando una cantidad si era para irse a la NBA. Parece que la indefinición en el banquillo del Barça, que de momento no se conoce nada y que tenía hasta el día 15 de julio para ejercer esa opción de salida, más el interés que ha mostrado la propia entidad americana de los Washington Wizards para hacerse con este jugador, finalmente ha acabado por llevar a Satoranski dar el salto desde Europa a la NBA. Decimos, es una decisión que no ha gustado para nada al Barça. Se ve que Satoranski, según el Mundo Deportivo, ayer estuvo hablando con Rodrigo de la Fuente, el nuevo manager general, y no le comentó nada de su marcha, y además en el club tenían ese compromiso verbal de que no sería del equipo esta temporada. La cláusula de salida es de 1,5 millones de euros. Los 9 millones de euros brutos los va a pagar Washington Wizards. Recordemos que medio millón lo puede poner, hasta medio millón puede ser el equipo que lo ponga, y va a tener que asumir 9 millones brutos, se quedaría en 5,5 después de tasas. Wizards solo cubre medio millón, por lo tanto el Barça pagaría alrededor de 1 millón, así que se quedaría todo algo en torno de 4 millones de dólares por 3 temporadas, una cantidad diferente de la que iba a cobrar en el Palau Blaugrana por estas 3 temporadas. Por eso aún sorprende más la decisión de Tomas Satoranski de abandonar la disciplina del Fútbol Club Barcelona Lassa, pero es la decisión que parece haber tomado este jugador y finalmente no va a estar la próxima temporada en el Barça. Ahora, evidentemente, con este salario de 1,5 millones de euros, tiene un poquito más para pensar en qué jugador quiere traerse para ocupar la plaza de Satoranski, pero nos encontramos con lo mismo. Wanamaker, que es un nombre que había sonado, ha fichado por Darussafaka. Nando De Colo ha fichado por Malcolm Delaney, también ha hecho el salto de NBA. Otro
Otro sería Darius Adams, que también había sonado, lo habíamos hablado muchísimas veces durante los últimos días, pero es otro objetivo potencial de la NBA. Está buscando un contrato en un equipo NBA y veremos si es capaz de conformarse con lo que le dé el Fútbol Club Barcelona en el caso de que fichara, o si prefiere marcharse a la NBA si encuentra un contrato acorde con lo que quiere el jugador del propio Laboral Kucha. Algo que comentamos el otro día, este fin de semana se han puesto, dejando ya el tema Satoransky, se han puesto a la venta las entradas para el próximo 5 de octubre de los Oklahoma City Thunder. Este fin de semana los socios del Barça han podido tener la oportunidad de comprar las entradas. Comentar que todo lo más caro estaba vendido el viernes por la noche, algo espectacular. Entradas a partir desde los 25 euros, eran para los socios aproximadamente hasta los 120. Las entradas de 120, todas absolutamente vendidas. Se ha vendido para poder ver, pues, seguramente a Kevin Durant, porque Kevin Durant estará la próxima temporada en otro equipo, o apuntan a que va a estar en otro equipo que no va a ser seguro los Oklahoma City Thunder. Todo apunta, se decidirá en las 24-48 horas que quedan, pero apuntaría a los Celtics como uno de los rumores más fuertes para hacerse con este jugador en los intercambios. Pues veremos a ver si llega Kevin Durant o no a Barcelona en este caso, si puede o no la afición del Barça y la afición que quiera, por supuesto, disfrutar de un partido entre equipo de Euroliga y equipo de NBA. La verdad, un espectáculo que organiza tanto la Euroliga como la NBA en las pretemporadas de ambos equipos. Veremos a ver si llega o no Kevin Durant y si se puede disfrutar de este fantástico jugador. En todo caso, acabamos con Carlas, que nos explicaba todos los detalles del caso Tomas Satoransky, de su posible salida, quién lo dice. Estamos muy pendientes de si hay confirmación o no oficial, pero sin duda es un duro varapalo para el Barcelona, ¿no? Una situación un poco parecida a la de Costas Papanikolaou cuando puso rumbo a la NBA, cuando todo parecía y el Barça contaba con que se iba a quedar, pero incluso un punto más, porque la posición de base es especialmente delicada, porque el mercado se mueve rápido en baloncesto, porque realmente ahora mismo el Barça, por muy buen club que sea, por ser un club, aunque sea un club top, no deja de ser un club que a nivel económico, tanto fiscal como por cuestión de la potencia económica que tienen otros clubes, es difícil competir. Hablamos de un momento en el que en Turquía hay muchísimos millones, en Rusia hay muchísimos millones, la mayoría de bases están ya bastante definidos, por no hablar de cualquier jugador de cualquier posición, y realmente es complicado, o va a ser, entiendo, complicado para el Fútbol Club Barcelona poder encontrar a un sustituto de Tomas Satoransky, un jugador que ha sido vital para el conjunto catalán, y la mejor noticia era que se pudiese quedar para la próxima temporada. Pero bueno, seguiremos muy atentos. Un punto más respecto al baloncesto, de hecho dos. El primero es que hoy arranca el preolímpico de baloncesto, el torneo que debe determinar quiénes son los otros 3 finalistas de los Juegos Olímpicos, es decir, los otros 3 equipos que van a ir a competir a los Juegos Olímpicos. Para aquellos que pues estén un poquito más verdes en el tema, comentar que es el tercer torneo clasificatorio ya para estos Juegos Olímpicos, para Río 2016. El torneo se organiza por FIBA y se disputa entre el 4 y el 10 de julio, ¿de acuerdo? Esas son las fechas, es decir, arranca hoy, acaba el 10 de julio, en 3 sedes distintas se celebra. Y en esta edición cuenta con un nuevo formato de competencia, pasando a tener 3 grupos de 6 equipos cada uno, donde únicamente el primero de cada grupo logra la clasificación al certamen olímpico. Otra novedad es el aumento de equipos, pasando de 12 a 18, la cantidad de sedes pasando de 1 a 3. 18 equipos son muchos para 3 equipos que tienen que llegar al final. ¿Cuáles son los equipos que ahora mismo están luchando? Os vais a sorprender por más de uno, que seguro diréis, hombre, pero este aún no ha logrado la clasificación. Pues seguro. FIBA África, de ahí llegan 3, Angola, Túnez, Senegal. De FIBA Américas, 3, Canadá, México y Puerto Rico. De FIBA Asia, 3 también, Filipinas, Irán y Japón. De FIBA Europa, atención, porque de aquí nos sale un Eurobásquet bonito. Francia, Serbia, Grecia, Italia y República Checa. Es decir, ostras, Francia, Serbia y Grecia, ¿eh? Francia, Serbia y Italia también, lo que pasa que la pondremos un poquito por debajo. Francia, sabemos todos la selección que tiene Francia con muchos NBA. Veremos a ver cuáles son los que están disponibles para el preolímpico, es otro tema. El tema de Serbia, hombre, pues una selección que hace nada fue subcampeona del mundo, ¿no? También llama la atención que esté disputando el preolímpico.
o no, porque realmente hay pocas plazas, ¿eh? Así que también este tipo de situaciones se repiten. Grecia, una selección con tremendos jugadores, sí que es verdad que no va a estar ya Spanoulis. De hecho, es interesante ver quiénes están en este preolímpico, porque con Príntesis lesionado, con Slukas, que se ha lesionado de última hora, con Papanikolaou lesionado también de última hora, muchos estarán para los Juegos Olímpicos si se clasifican, pero no para el preolímpico, con lo cual, con Diamantidis ya retirado desde hace mucho, Spanoulis retirado recién este verano, bueno, la situación es interesante en cuanto a que faltan jugadores, pero contarán con Cálates en la dirección, y a partir de ahí hablar que Antetokounmpo forma parte o reúne buena parte de las esperanzas de esta selección, que por otro lado cuenta también con Borussis, cuenta con muy buenos jugadores, con Manzaris, con Borussis por supuesto, como pívot, que va a ser la referencia ofensiva, los hermanos Antetokounmpo ambos, con Cálates en la dirección, con jóvenes jugadores tanto del Olympiacos como del Panathinaikos, vemos a Gravanis, entre otros, Papapetru, ¿no? Entonces, bueno, no es ni mucho menos una mala selección, pero, ostras, es que se le quedan en el banquillo a tipos como Slukas, Papanikolaou o Príntesis, ¿no? Que te marcan las diferencias o pueden llegar a marcarlas, especialmente Príntesis, ¿no? Así que, bueno, decir que no ambos, sino los tres llegarían a los Juegos Olímpicos si se clasifican, pero está complicado. Y por parte de Oceanía, Nueva Zelanda. Así que, bueno, veremos a ver quienes se clasifican y quienes no logran la clasificación para estos Juegos Olímpicos de 2016. Seguiremos muy de cerca este torneo preolímpico. Grecia-Irán arranca hoy, es el primer partido que se disputa el preolímpico a las 6 de la tarde. Grecia está obligada a ganar si quiere llegar a la siguiente fase. Túnez-Italia a las 9 de la noche es otro partido que se disputa hoy. Así que todos atentos. Y por último, en clave básquet, acaba de salir un comunicado de la ACB hace nada pocos instantes que dice lo siguiente: los clubes de la ACB han acordado reservar durante una temporada el ascenso deportivo conseguido por Palencia Básquet y Melilla Baloncesto. Dicho acuerdo queda supeditado a un acuerdo con la Federación Española respecto a las normativas de la LEP Oro 2016-2017. Asimismo, la Asamblea ha trasladado al Club de Estudiantes y al Guipúzcoa Básquet su invitación para afiliarse e inscribirse a la Liga 2016-2017. Es decir, que como no hay ningún equipo que sube, tanto Guipúzcoa Básquet como Estudiantes están invitados a quedarse en ACB, y que por otro lado, como pues en este caso el Palencia Básquet y el Melilla Baloncesto, no han logrado ahora pues cumplir los requisitos para poder estar en ACB, se les reserva aún así una plaza en caso que el año que viene sí pudiesen cumplir esos requisitos, lo cual sigue siendo complicado a no ser que haya una eliminación del canon, que es algo que se está hablando. Veremos a ver pues qué es lo que sucede y ya lo iremos comentando. Dejamos ahora sí el baloncesto. Lo que nos toca ahora es ir a hablar un poquito, como no, de motor, que también han pasado muchas cosas interesantes y queremos comentarlas con vosotros. Así que vamos allá con toda la actualidad de este deporte del motor. 3 O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las 3 O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales, propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las 3 O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Estás escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país. No te pierdas la actualidad del mundo del motor en Crónica Deportiva. Pues vamos allá con la actualidad del motor. Tenemos a Alex Sardá. Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué ha pasado este fin de semana? Bueno, tuvimos Fórmula 1, tuvimos el Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring y se volvió a desatar la guerra entre los Mercedes. Guerra entre Mercedes, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, la carrera se decidió en la última vuelta, un Hamilton que lo había tenido todo en contra durante toda la prueba y llegó en inferiores condiciones a la última vuelta contra Rosberg. En la primera oportunidad que tuvo lo intentó pasar por fuera, Rosberg pues quiso cerrarle la puerta, no dejó espacio a Hamilton, se tocaron y la peor parte se la llevó Rosberg porque rompió el alerón delantero. Hamilton ganó la carrera y Rosberg, con el alerón tocado, consiguió pasar por línea de meta, pero en vez de ser segundo, cayó hasta la cuarta posición y se dejó 13 puntos importantes con Hamilton, que le hacen estar a solo 11 de diferencia.
Bueno, pues desde luego sensación tensa, ¿no? Sí, además no hacía nada. Hace 6 días Hamilton y Rosberg se encontraron así de casualidad en la piscina comunitaria del propio Hamilton en Mónaco. Ah, claro. Y bueno, estuvieron hablando y parece que tenían un buen feeling, un buen rollo. Y solo 6 días después, pues pasa esto, ¿no? Una carrera tensa, una carrera donde hubo mucha tensión, donde nadie quiso torcer el brazo. Y al final, bueno, yo creo que se llevó la peor parte el que tuvo la culpa de la acción, ¿no? Porque Rosberg realmente cerró la puerta sin dejar espacio a Hamilton y al final fue sancionado con 10 segundos, que al final no lo afectó, ¿no? Porque perdió 10 segundos, pero el que era quinto estaba más de 10 segundos. Por tanto, mantuvo la posición, también recibió 2 puntos de carnet y, por tanto, al final, por suerte para Hamilton, él lo hizo todo bien y se llevó la victoria. Pues enhorabuena Hamilton, desde luego. ¿Qué más? ¿Quién completó el podio? Bueno, el podio, dado que Rosberg cayó hasta la 4ª posición, que Sebastian Vettel en plena recta a 280 km/h le explotó un neumático y se quedó fuera de carrera, pues al final Verstappen y Raikkonen, que se las tuvieron también durante la carrera, pues acabaron completando el podio. Muy bien. Vettel, que vuelve a abandonar, y Raikkonen, que sin hacer nada del otro mundo, se le está criticando mucho su continuidad en la Fórmula 1, pues te consigue un podio, el 4º podio del año en 9 carreras y tiene los mismos puntos que Vettel. Nada mal, desde luego, nada mal. Fernando Alonso, ¿qué hizo? Pues como Vettel, abandonar, 4º abandono de la temporada para Alonso, un Alonso que estuvo bastante crítico en su equipo, porque el sábado cometió un error infantil. De hecho, Alonso lo catalogó como error de EGB, porque ya tiene un coche que es inferior a los demás y si además pues cometes errores infantiles como salir a la clasificación con neumático usado cuando está amenazando lluvia, pues no tiene sentido, ¿no? Cuando amenaza lluvia lo que tienes que hacer es salir con neumático nuevo porque tienes que asegurarte el mejor tiempo posible por si cae lluvia. Cuando cae lluvia, obviamente, no puedes mejorar el tiempo. Así que lo que tengas en ese momento es lo que te quedas. Si sales con neumático usado, no ruedas a plenitud de condiciones. Y lo que pasó es que Alonso no rodó al 100% porque tenía el neumático adecuado y se encontró con que en los últimos minutos, cuando tocaba mejorar, pues cayó agua y no pudo mejorar y se quedó fuera de la última ronda, ¿no? Al final, el reflejo es que su compañero de equipo, que desde su parte del box lo hicieron bien, pues arrancó tercero en la parrilla de salida. De hecho, vimos a Button rodando en 2ª posición durante algunas vueltas de carrera, que era algo, parecía un sueño, ¿no? Que con un McLaren Honda con esas características y estas pretensiones por rodar en 2ª posición, pues los vimos en las primeras vueltas y al final Button pues completó una buena 6ª posición, superando a otros coches como Williams de Bottas. Así que gran carrera de Button, no tan buena de Alonso, que estaba haciendo una gran carrera, pero al final un problema de fiabilidad a falta de 5 vueltas lo obligó a retirarse y a sumar otro 0. ¿Y Carlos Sainz? ¿Qué me dices de él? Carlos Sainz, que también tuvo problemas durante el fin de semana. De hecho, el sábado rompió 2 motores en un mismo día. Vaya. Pues al final en carrera pudo remontar y acabó en los puntos, cumplió el objetivo. Así que buen fin de semana para Sainz. Bien, importante. ¿Alguna cosita más que nos dejemos? Sí, también tuvimos la Fórmula en Londres, cierto. Que se decidió el campeonato. Un campeonato muy emocionante, porque hubieron 2 carreras, una el sábado y una el domingo. Llegaba Di Grassi con un punto más que Buemi y en el primer día Di Grassi fue 4º y Buemi 5º. Por tanto, llegaron al último día separados por solo 3 puntos, porque Di Grassi metió 2 puntos más. Pero el domingo Buemi hizo la pole. Recordemos que en la Fórmula E hacer la pole significa 3 puntos. Por tanto, Buemi y Di Grassi llegaban empatados a puntos a la última carrera. Buemi salía primero, Prost, que era el compañero de Buemi, segundo, y Di Grassi tercero. Y Di Grassi se pasó un poco de revoluciones y en la primera vuelta, en la salida, se llevó puesto a Buemi. Los dos se tocaron, se quedaron con el coche dañado. En ese momento, si tirábamos de estadísticas, veíamos que Buemi, si esto acabara así, Buemi y Di Grassi estaban empatados a puntos y a partir de aquí hay que mirar victorias, segundas posiciones, terceras, a ver quién ha hecho más, ¿no? Pues estaban empatados a victorias, empatados a segundas posiciones y Di Grassi ganaría el campeonato por una tercera posición más. Sin embargo, los dos cambiaron el coche y a falta de 2 vueltas, Buemi hizo la vuelta rápida. La vuelta rápida son 2 puntos y, por tanto, Buemi se llevó el campeonato por esa vuelta rápida y me alegré mucho porque al pobre ya le tocaba, porque el año pasado perdió el campeonato por 1 punto con Piquet,
en las 24 alemanes pues las perdió en el último minuto y por fin ya le tocaba ganar algo. Bueno, pues a la tercera. Enhorabuena para él, por supuesto. Alex Sardá, muchísimas gracias. A vosotros. Nos despedimos de Alex Sardá, nos despedimos del motor con esta Fórmula E que ha acabado de forma tan emocionante y nos despedimos también de vosotros del programa porque acabamos por hoy, ya no nos queda más tiempo. Gracias como siempre a los oyentes, sobre todo a ellos. Gracias a todo el mundo que nos escucha. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con muchísimo más Crónica Deportiva. Así que hasta mañana. Estás escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país. El caso es que lograron lograron avanzarse en el marcador y lo hicieron además pronto. Lo que pasa es que pues Gales supo reaccionar y lo hizo bien, reaccionó bien, logró reaccionar de la mano de varios jugadores, logró desde luego darle la vuelta al marcador y acabar con ese 3-1, más que destacado a favor del conjunto de Gales, que bueno, pues hace que estén en semifinales. Y cuidado con esta Gales, básicamente porque una vez en semifinales, ya lo dijimos, el lado del cuadro no es especialmente complicado, con lo que siguen avanzando, siguen superando rondas estos equipos. En este caso hablamos de Gales. Ahora se han plantado en semifinales y todo puede pasar. Están a un solo pasito, ni más ni menos que de la final de la Eurocopa, así que se dice pronto. Una Gales que en la previa decíamos que era una selección que se iba a encomendar a Gareth Bale, que tenía Bale y poco más realmente, ¿no? Bueno, pues esta selección está haciendo las cosas muy bien y eso también hay que tenerlo en cuenta, y tal vez su mejor partido ha sido precisamente contra Bélgica, ¿no? Y es que lejos de amedrentarse después del gol inicial de Bélgica, le sentó bien el gol a Gales, porque realmente supieron darle la vuelta al partido, a la dinámica, porque Bélgica salió muy muy bien, y en la segunda parte, cuando mejor estaba haciendo las cosas Bélgica y la sensación era que de nuevo el gol de la victoria para los belgas estaba a punto de llegar, los espacios que también generaron atrás fueron los que provocaron el gol para Bélgica, para Gales, que día. De otros temas, ya veréis, esto en cuanto a fútbol. Tenemos baloncesto y tenemos esa mala noticia en clave blaugrana, y es que Tomás Satoransky en principio no va a seguir la próxima temporada como base del FC Barcelona. Las hablaremos en unos instantes de Tomás Satoransky, de esta decisión del base por no seguir en el conjunto catalán, por dar el salto ya a la NBA. El salto era un hecho que lo iba a dar. La cosa es si aguantaba más temporadas. Básicamente es lo que parecía indicar la renovación que tuvo pues lugar hace muy poquito, o bien si se iba ya este verano, como no parecía que iba a suceder, pero en las últimas horas parece que ha habido un cambio. Conectaremos con Carlas para que nos lo explique. Y por último nos iremos con Motor y Alex Sardá. Explicar varias cosas. Una, mañana tendremos tenis, mañana tendremos ciclismo, que nadie se piensa que nos olvidamos de estos deportes, menos cuando ha arrancado el Tour de Francia, menos cuando está disputando Wimbledon, pero eso mañana tendrá cabida ambos deportes en Crónica Deportiva. Ahora sí, nosotros dejamos la presentación, nos vamos ya a hablar de fútbol, así que bienvenidos. Pues vamos allá con el fútbol, como decíamos, arrancamos con este fantástico deporte y arrancamos con muchas cosas encima de la mesa, muchos temas encima de la mesa. Venga, ya se han disputado los cuartos de final de la Eurocopa 2016, vamos a repasar cuáles son los resultados y qué es lo que ha sucedido. Vamos con ello y a partir de ahí pues acabó venciendo la selección de Gales. Más partidos, venga, nos vamos al otro encuentro, al tercer encuentro de esta tanda, esta ronda de cuartos de final, seguramente el más destacado, el más emocionante, y creo que no decepcionó. Alemania-Italia, un partido que acabó con 1-1 en cuanto a los 90 minutos de juego, luego se fue a la prórroga, ahí se mantuvo la diferencia en el marcador y se acabó decidiendo todo en los penaltis, ni más ni menos. Una tanda de penaltis, ¿cómo definirla aquí? Si algún oyente no está de acuerdo conmigo, que por favor me lo haga saber, yo estaré encantada, pero
sí que es cierto que fue una tanda de penaltis curiosa porque hubieron muchos fallos curiosos que no se esperaban, mucho desacierto, mucha falta de puntería. Y bueno, al final, pues por 6-5 se acabó imponiendo Alemania, y eso que Italia durante muchos momentos lo tenía un poquito mejor porque Alemania estaba contra las cuerdas, pero cambió la situación y aquí sí Alemania no lo desaprovechó, así que ahí lo tenemos, sí. Alemania que logra pasar a las semifinales, luego a quitarse ese peso, ¿no?, de que no había logrado ganar hasta ahora a Alemania, y Alemania no había logrado ganar a Italia en Eurocopa cuartos de final, con lo cual, bueno, pues lograron acabar con esa especie de mala suerte que hasta ahora les perseguía, o básicamente de mejor hacer por parte de la selección. Empezamos con el Polonia-Portugal, partido que empataron, lo recordaréis seguro, básicamente porque este sí lo pudimos comentar el viernes, así que no nos excederemos mucho en lo que es el comentario, básicamente porque ya lo hemos vivido aquí, pero en todo caso, Polonia-Portugal, acabó con 1-1 en el marcador durante los 90 minutos, una primera parte interesante, una segunda con mucho miedo a perder por parte de ambos conjuntos, como seguro que recordaréis, tanto por parte de Portugal como por parte de Polonia. En la prórroga, 3/4 de lo mismo, por lo que casi que todos firmaban ya el poder ir a penaltis, y en los penaltis pues se impuso Portugal, Portugal después de pues lograr básicamente Polonia falló un penalti y a partir de ahí pues Portugal tuvo a la quinta digamos el quinto jugador que lanzó de Portugal tenía la oportunidad de sentenciar la eliminatoria y eso es lo que básicamente consiguió. Gales-Bélgica, venga, partido que se disputó aquí sí el viernes, con lo que no pudimos comentarlo, un partido en el que se empezó avanzando, curiosamente, Bélgica, el equipo que perdió, empezó avanzándose en el marcador el conjunto belga, un conjunto que en principio era favorito, ya lo explicamos aquí, se esperaba mucho de estos jugadores que no solo por nombres propios son muy destacados, Hazard, De Bruyne, quien fichó por una barbaridad de millones por el City, ¿no? Una serie de jugadores que la sensación era que llegaban a esta Eurocopa, aparte de ser buenos nombres, en el momento adecuado para llegar a esta Eurocopa, ¿no? En el momento de madurez adecuado, por lo que ese es el motivo por el cual se esperaba especialmente mucho de esta selección en esta Eurocopa. Pues bien, voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? Muy buenas tardes, bienvenido a Deportiva, el programa de sobremesa de planetadeporte.es. Hoy es lunes, empezamos la semana, una semana importante, muchos temas de Eurocopa encima de la mesa, tenemos ya las semifinales definidas, ya sabemos cuáles son los dos enfrentamientos que van a haber allí en esas semis después de haber vivido pues los cuartos de final al completo. Mucho vamos a hablar de la Eurocopa, de los cuartos de final, de qué es lo que ha pasado, de cuáles son los equipos que se han quedado por el camino, naturalmente de cuáles son los que han logrado el acceso a las semifinales de esta Eurocopa. Ya veis que vamos ya llegando a un momento clave de esta competición, de esta Eurocopa, de este torneo, mejor dicho. Y vamos a hablar también, como no, de mercado. Tenemos varios números encima de la mesa. El Barça, que atención, es última hora, acaba de fichar de forma oficial, porque esto sí que era un secreto a voces, a Denis Suárez. Ultimísima hora tendremos a Paul Bayatbo, que nos explicará también al detalle de lo que ha sucedido. Hablaremos de Guardiola, que ya ha sido presentado para el Manchester City. Hablaremos también, por supuesto, de Fernando Torres, quien seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid una temporada más como mínimo con el conjunto colchonero. Y hablaremos